Nosotros alumbrados de celestial saber, a tantos desgraciados veremos perecer. A las naciones demos de Dios la salvación, el nombre proclamemos que obró la redención. Llevada por los vientos la historia de la cruz, despierte sentimientos de amor hacia Jesús. Prepare corazones, enseñe su verdad en todas las naciones, según su voluntad. Amén. Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos sean los invitados que los acompañan hoy a la Iglesia de Cristo. Yo en lo personal, como todo el tiempo, le doy gracias a Dios por estar aquí con todos ustedes, en poder guardar este día, es el día del Señor, ¿no? Y en igual manera por la palabra, bueno, el mensaje que me tocó dar hoy. Siempre voy a estar agradecido con Dios, porque pues pasar aquí enfrente no es fácil, ¿no? Para el hombre carnal, más tiene que ser el hombre interior, tiene que ser más que el hombre carnal, para poder servirle a Dios adecuadamente, ¿no? Estaba viendo lo que está pasando en el mundo hoy en día, con las guerras, rumores de guerras, especialmente con Israel e Irán, ¿no? Y ahora Estados Unidos que se involucró. Pareciera que las cosas se están poniendo más turbias en el Medio Oriente, aunque ahorita hay un alto al fuego, pues siempre quedan esas cosas, ¿no? Como las naciones árabes que dicen que que han vengado, han jurado en vengarse de Israel. Al ver todo esto en las noticias, no dejo de pensar en lo que Cristo habló sobre estas cosas. Las comparto con ustedes allá en Mateo 24. En Mateo 24, versículo 3. Mateo 24, 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fíjense, dice del fin del siglo, no del fin del mundo. Respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Lo estamos viendo, estamos siendo testigos de lo que Cristo habló en esta profecía, ¿no? Y estos tiempos son llamados los principios de dolores. Y no es que ahora, en este momento, estemos viviendo
estos tiempos o apenas estén empezando, sino de que ya hemos estado en estos tiempos. Vemos en la historia que han quedado grabadas guerras como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Estaba viendo un documentario en eso y pues ya las dos naciones tenían armas nucleares, ¿no? Y desde los soviéticos habían puesto en orden un protocolo que si ellos fueran bombardeados por Estados Unidos al principio, como ellos ya pues con bombas nucleares, ellos ya estarían muertos. Entonces hicieron algo de que con la misma radiación que se levantaría de las bombas, iniciaría sus bombas para atacar a Estados Unidos. Es algo bueno, increíble, ¿no? De la tensión que se vivió en esos tiempos. Y desde entonces ha habido muchos conflictos, muchas guerras por donde quiera, muchas descivilizaciones de países. Lo vemos en las noticias, hambres, pestilencias por todas partes. Y esto no es nada a comparado a lo que se aproxima en el futuro. Cristo mismo dijo, y los tiempos que están por venir, si no fuere por los escogidos, no habría ningún salvo. Dice. Ahí en Mateo 24, bajemos al 21. Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, pónganse a pensar ustedes, ¿no? Yo me imagino que esto sería ya una guerra completa usando armas nucleares, porque ¿quién va a sobrevivir tales asaltos, no tales cosas? Y a lo que voy con esto, hermanos, es si estas cosas, si sabemos, porque Cristo nos las dijo, que estas cosas han de acontecer, ¿cómo estoy viviendo yo mi vida? ¿Cómo vivo mi vida ante Dios? ¿Sí? ¿Acaso vivo con temor? Temor de que mi primo, de que mi abuelo, de que mi amiga, mi amigo, se dé cuenta de que yo soy cristiana, que se dé cuenta de que yo soy cristiano y me dejen de hablar por esa misma razón y pierda yo contacto con alguna parte de mi familia o mis amigos. Créanlo o no, hay gente que sí es así. Piensan más en lo que vayan a decir sus seres queridos, sus amigos, etcétera, de lo que vayan a decir ellos si ellos se acercan a Cristo. Me acuerdo que el hermano Camilo siempre da este ejemplo de que él, no sé si fue él o el hermano Mark Hill, fue a predicarle a una señora, pues ya esa señora en su vejez, pues estaba mala, ¿no? Y le fueron a predicar y el evangelio, y le respondió ella, ay, pero ¿qué dirán mis amigas? O sea, existe gente así, desafortunadamente, que ponemos las opiniones de nuestros amigos más altas de cualquier otra cosa, ¿no? O quizás usted es de lo que vive temiendo el mandamiento. Fíjense lo que dice sobre esto en Proverbios 13.
Proverbios 13:13. Proverbios 13:13 lee: el que menosprecia el precepto o el mandamiento, perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Será recompensado, dice la Escritura. Y de ahí podemos pasar ahí rápidamente a Proverbios 19. Proverbios 19:16. Y lee: el que guarda el mandamiento, guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos, morirá. Si guardo yo el mandamiento, guardo mi alma. Es claro, mas si no me importa cómo estoy viviendo mi vida, no me importan mis caminos, mis decisiones, yo voy a morir por causa de eso, ¿no? Y esta escritura como que la podemos ir más allá de lo que dice. Dice, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Yo tengo entendido, hermanos, recuerdo la Biblia, bueno, por lo lógico es que todos vamos a morir, ¿no? Seas bueno, seas malo, hayas obedecido, hayas desobedecido, uno va a morir. Pero el justo muere una vez y el desobediente muere 2 veces. La primera vez es cuando desechamos de este cuerpo, que el alma sale de este cuerpo. Todos vamos a pasar por ese proceso. Mas la segunda muerte es la muerte del alma. Es donde todo va a echar eternamente al lago de fuego y azufre, ¿no? Esa es la segunda muerte, según Apocalipsis 20. Y todos los que no estén escritos en el libro de la vida serán arrojados a tal tormento, ¿no? Ahora, cuando me pongo a pensar en el mandamiento, los mandamientos de la vieja ley, todos menos uno pasan a la nueva ley. ¿Sí? Todos menos uno pasan a la nueva ley, que es la ley espiritual, la ley de la libertad. En el Nuevo Testamento no se encuentra el guardar el sábado. Y aunque algunos digan que sí, porque Pablo guardó el sábado, eso no es correcto. Vamos a leer lo que Pablo, de la perspectiva de Pablo, a qué se refiere sobre estas cosas, ahí en 1 Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios 9:20. Primera de Corintios 9:20 lee: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Fíjense bien. A los que están sujetos a la ley, la ley de Moisés, aunque yo no esté sujeto a la ley, dice Pablo, como sujeto a la ley. Aunque yo no estoy sujeto a esa ley de Moisés, estoy sujeto a la ley para ganar a los judíos. Para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley. Bueno, ¿qué me tratas de decir aquí, Pablo? Pablo se ha hecho pasar como judío para ganar
a los judíos que están sujetados bajo la ley de Moisés. Y él se sujeta como él se sujetara a esa ley para ganar a ellos mismos. No que no tenga ley, porque tiene la ley de Cristo. Ahora mi pregunta a ustedes, para que razonen, es: ¿la ley de Cristo es la ley de vida o la ley de muerte? ¿La ley de la libertad o la ley pues, que mueres? La ley de muerte, ¿no? Que es la vieja ley. Esto explica claramente, hermano, por qué Pablo, como lo leemos allá en Hechos capítulo 13, todo ese capítulo, Pablo, cuando andaba predicando el evangelio, se encontraba diferentes sectas judías por la región donde él andaba predicando, y él entraba a las sinagogas de los judíos. Y cuando me fijo cómo Pablo se comportaba, no entraba que están mal, que aquí, que para allá. Pablo llegaba, se sentaba y escuchaba la ley. O sea, alguien pasaba enfrente y estaba leyendo la vieja ley. Entonces, en una de esas circunstancias, un judío se para enfrente, ya cuando habían terminado, y le pregunta a Pablo y a Barnabé, que andaba con Pablo: hermanos, si tienen alguna palabra de alivio para los hermanos que quieran compartir, ¿no? Entonces Pablo, ahí siendo astuto, Pablo se para enfrente y les empieza a predicar el evangelio. O sea, y lo hace en una manera para que ellos entiendan. Empieza con la vieja ley, de las profecías de la vieja ley y el cumplimiento de esas profecías en el Nuevo Testamento. Cristo dijo: sea astuto como la serpiente, más sencillo como la paloma. Qué claro ejemplo, ¿no? Lo vemos eso en Pablo. Y nosotros también podemos aprender de ese ejemplo. La mejor manera de predicar uno el evangelio es diciéndole a aquella persona, a tu amigo, tu ser querido, diciéndole lo que Cristo ha hecho por ti. Es muy fácil. Y ahí, usando la astucia, ¿no? Le predicas el evangelio a esa persona. Me pongo a pensar en aquel hombre atormentado por una legión de demonios, que Cristo lo liberó de esa legión. Y ese hombre, porque estaba encadenado y andaba pues sin ropa, nada, estando en su mente correcta, estando en una mente ya sana, estaba con Cristo cuando lo sana de esos demonios. Le pide a Cristo que lo quiere seguir. Mas Cristo le dice: mejor ve y preséntate a los sacerdotes, ¿no? Y dile a tu familia las grandes cosas que Dios ha hecho por ti. O sea, así predicamos el evangelio. Simple, sencillo, efectivo. Porque cuando le explicas de esa manera, aquella persona, sea lo que sea, te escucha. Y muy dentro de esa persona tiene que haber un razonamiento, ¿no? Bueno, si a ti te fue bien, a ti te cambiaron las cosas, porque se te ve que eres diferente persona, a mí también me puede ir bien si obedezco la palabra, ¿no? Pero entré a eso, hermanos, nomás para clarificar, ¿no? ¿Por qué Pablo entraba a las sinagogas? Era para predicar, no era para escuchar la ley. Porque si fuera para escuchar la ley, entonces no predicaría el evangelio. Después ya de que leían la ley. Como decía, y aunque no se encuentren en orden los demás mandamientos, hermanos, sí se encuentran en el Nuevo Testamento. Y esos mandamientos hay que obedecerlo. Hay que obedecer la palabra de Dios para que guardes tu alma.
¿sí? No lo vas a encontrar en orden como en la vieja ley, pero sí se encuentran. Y les dejo de tarea que ustedes lean más el Nuevo Testamento y ahí la vas a encontrar. Y las tienes que obedecer, hermano. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Fíjense bien en Santiago. Fíjense bien lo que dice Santiago 2:12. Santiago 2:12. Y lee, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así hablad y así haced por los que habéis de ser, ¿qué? Juzgados. ¿Por qué? ¿Por qué ley vamos a ser juzgados aquí? Por la ley de la libertad. Y ahí en Santiago 1:25, rápidamente se las voy a leer, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, o sea, esta es la ley de la libertad, pero también es la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahí está la promesa, hermano. Falta de poner de nuestra parte para obtener las bendiciones, pero en todos los casos pues caemos corto en eso, ¿no? Por falta de nuestra espiritualidad, porque no le ponemos empeño a las cosas espirituales, estamos más preocupados por las cosas de este mundo que opaca al hombre espiritual. Y no debería ser así, porque yo soy una persona que quiero crecer espiritualmente, quiero salvar mi alma, quiero tener entendimiento de estas cosas, porque yo estoy viviendo estas cosas. Al menos quiero así pensarlo, que lo estoy viviendo. Y tenemos que tener cuidado cómo nos comportamos, hermanos. Cómo vivimos en Cristo. Fíjense bien esta escritura que dice allá en 1 Corintios 3. 1 Corintios capítulo 3. Primera de Corintios 3:10. Primera de Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto, es decir, experto arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Estamos hablando ya del día del juicio, ¿no? ¿Quiénes somos los que están edificando sobre esta fundación sino usted y yo? Usted y yo estamos edificando sobre la fundación que es Cristo. Y si tus obras son buenas, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a los mandamientos,
de acuerdo a lo espiritual, viene siendo como oro, plata. ¿Sí? Y porque tu vida, es decir, tu vida va a ser probada por el fuego. ¿El fuego qué representa? Dios. Dios es el que prueba. Hebreos 3, en el último versículo, dice que Dios es un fuego consumidor. Y Él es el que va a probar tu obra, a ver de qué es, o que es de fe o no es de fe. Y si no es de fe, pues si tus obras no aguantan la prueba, se va a venir todo para abajo. Vas a tener gran pérdida, pero aún dice la palabra, serás salvo aún como si fuera por fuego. Pero si tu obra pasa la prueba, el fuego, serás recompensado. Tenemos que analizarnos siempre, hermanos, cómo andamos en lo espiritual. ¿Sí? El cristianismo no es nomás los domingos y los martes o cualquier otro día, es todos los días. Es todos los días del estudiar la palabra de Dios, de obedecer, de querer saber más de estas cosas. Porque en este libro llamado Biblia, en el Nuevo Testamento, te dice todo lo que va a acontecer. Pero uno, como mencioné, pues no siendo bastante espiritual, creo que soy espiritual, pero no tanto espiritual. Siempre es el hombre carnal que opaca al hombre espiritual. Y no debe de ser así. No. Yo tengo que poner un esfuerzo a esto. Tengo que poner un esfuerzo a estudiar la palabra de Dios y de predicar a mi familia, a mis amigos. Y todo se empieza con decirle a tu pariente, a quien sea, de las cosas buenas que Dios ha hecho por ti. Es una manera efectiva, me doy cuenta, y por lo que dijo Cristo, de cómo predicar el Evangelio. Conforme a las cosas que están pasando en el mundo y las que han de venir, hermanos, no debemos de temer sobre eso, sobre los tiempos turbulentos que han de venir, porque tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas que recibimos cuando los bautizamos. Y Dios es el que provee por cada uno de nosotros. Mejor temer a Dios, mejor temer al mandamiento. Si no andamos en las pisadas de Cristo, si no andamos en lo espiritual, entonces sí teme por tu alma. Porque te encuentras en peligro de estar eternamente, de ser eternamente separado por Dios si no cambias y seguimos por nuestras propias concupiscencias y tales cosas, ¿no? Fíjense lo que dice ahí en Colosenses 3. Colosenses 3:1. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, pausa. ¿Cuándo es que yo resucité con Cristo? Cuando me fui bautizado, hermano. Fui sepultado en el agua, en esa watery grave, como se dice, en la tumba esa de agua. Fui sumergido y salí a una vida nueva. Fui muerto al pecado al sumergerme, a salir a una vida nueva, para que ya no ande en pecado, sino que siga a Dios. Ahora, no significa que yo no vaya a pecar el día siguiente, porque sí lo voy a hacer, porque somos corrupción. Y nada bueno hay en mí, dice la palabra en Romanos 7. Porque la corrupción existe en mí, pero ahora es diferente la cosa porque Dios está conmigo. ¿Sí? Y el propósito mío es crecer en lo espiritual,
es decir, en el conocimiento de la palabra de Dios. He renacido, soy una nueva creación. Entonces, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, ¿sí? Las cosas espirituales, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué le pasó a aquel joven rico que se le acercó a Cristo y le dijo: buen maestro, ¿qué haré para obtener vida eterna? En el Viejo Testamento, ¿se acuerda? Y Cristo le dice: ¿has obedecido los mandamientos? Y él le responde y dice: sí, desde mi juventud los he guardado. Y Dios, dice la Escritura, que Dios tuvo compasión sobre este joven. Tuvo compasión porque Cristo sabe el corazón de la persona. Y Cristo le dijo: una cosa te hace falta. Vende lo que tienes y sígueme. Pero ¿cómo? Si era rico, si tenía grandes posesiones materiales, ¿cómo va a vender todo lo que tiene para seguir a Dios? Sí, ahí hubo un conflicto en la moralidad de esa persona. Y bueno, como él tenía la mirada más en sus posesiones, más en las cosas de esta tierra, dejó ir una gran oportunidad de seguir a Dios. Tampoco estoy diciendo que nosotros somos mejores que Él. Los puede suceder. Los puede suceder a nosotros mismos. Por eso dice el versículo 2, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, que estas son, no van a durar para toda la vida. No. Son momentáneamente las cosas de la tierra. Pero lo espiritual, eso es eterno, hermanos. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, tu vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esta escritura es increíble, pero lo que pasa, hermanos, que lo carnal en nosotros, ¿sí? Lo carnal en nosotros, por falta de estudio, por falta de dedicación, por falta de conocimiento de las Escrituras, no vemos lo increíble que es esta Escritura. Porque ya no mi vida ya no pertenece a este hombre carnal que ven enfrente, sino pertenece a Cristo. Como dijo Pablo, la vida que yo vivo ahora la vivo en Cristo, en la fe del Hijo de Dios, y no a lo que el mundo quiere que yo viva, o no a como el mundo me diga cómo vivir yo mi vida. Yo la vivo en la fe en el Hijo de Dios. Y así me quiero permanecer, con el favor de Dios, si se pudiera, todos los días de mi vida, ¿no? Y esa es la cosa, uno no tiene garantizado el día de mañana. Si tú te alejas de Dios y llegas a morir en tu pecado, ¿de quién va a ser la culpa ahí? ¿De Dios o tuya? O sea, tenemos, como decía, tenemos que analizarnos bien. Voy a terminar, hermanos, con la escritura que se encuentra en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. No escuchamos esa escritura bastantes veces, pero los quiero dejar con esta escritura. Primera de Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que tienes vida eterna.
y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. ¿Sí? Estas cosas os escribo vosotros, dice el Señor, para ustedes que creen, ustedes que sacrifican este hombre carnal para llevar a cabo lo espiritual, para llevar a cabo el mandamiento de Dios, para dar un estudio, para predicar el Evangelio, que sepas que tienes vida eterna, porque vives creyendo y el creer es obedecer, porque si no, todo el mundo tiene vida eterna, porque todo el mundo cree en Dios, pero nadie obedece a Dios. Y para que creas en el Hijo del nombre de Dios, para que sigas creyendo, hermano, tienes vida eterna, guárdala, protege tu vida espiritual, para que lo último obtengas la corona de vida y obtengamos un cuerpo de gloria como lo obtuvo Cristo. Cuando Cristo resucitó, ¿qué era? No, se me hace que era Tomás, ya en su cuerpo, en su cuerpo nuevo, ¿no? Y ese Tomás dijo que él no creería hasta que le pusiera su mano en el costado donde le insertaron la espada, no sé qué fue, y ponerle la mano en los hoyos de los clavos en sus manos. Y Cristo le dice, aquí estoy, pon tu mano en mi costado, siente los hoyos que dejaron los clavos. ¿Sí? Cristo dijo, bienaventurado es aquel que cree, que no ve y aún cree, porque entonces Tomás creyó, pues imagínense. Con ese pensamiento los dejo, hermanos. Si hay aquí una persona que quiere obedecer el Evangelio, quiere que su nombre sea escrito en el libro de la vida, aquí hay agua, ¿qué impide que usted sea bautizado? Pase enfrente mientras el hermano entona un canto. Gracias, hermano.